brevemente para compartir con ustedes el trabajo que hemos estado haciendo yo lo puse entre comillas ahí como residuos, la verdad, porque no consideramos que sean residuos, sino que son productos de la producción animal, principalmente lo que son purines de lechería, todo lo que son fecas y purines colectados en patio de estabulación, y también empecé, digamos, para complementando un poco la información que está ahí con información de acá del sur de Chile. ¿Cuántos de ustedes tienen relación con la parte agrícola, específicamente? Acá, porque yo veo hartas caras, bueno, normalmente ya, dos. Para un poco saber cómo perfilar la charla. Primero contarles que, bueno, en INEA somos la principal institución del Ministerio de Agricultura y tenemos presencia desde Arica a Punta Arenas en la región. Nosotros tenemos presencia birregional, la región de los lagos y la región de los ríos. Para nosotros la región se dividió, pero seguimos cumpliendo funciones en las dos regiones, dado que las características del suelo y productivas son muy similares. Nuestro foco es la investigación y ahí tenemos un grupo de trabajo que trabaja en ganadería específicamente y medio ambiente hace bastantes años, y una parte del grupo trabajamos focalizados en lo que son manejos de residuos, principalmente todo lo que es proveniente de sistemas confinados o sistemas tabulados de lechería. Ustedes pondrán algunas fotos acá con ensayos en campo de reutilización de estos productos, y también hemos trabajado algo en los salmoneros. Como contexto general, los sistemas de crianza de animales, los más típicos que tenemos en el país son sistemas de dos tipos: sistemas pastoriles, en este caso sistemas bastante intensivos, y sistemas confinados. La gran diferencia entre estos dos es que acá normalmente todos los desechos tienen que ser almacenados y aplicados posteriormente al campo, y la diferencia es que acá que mucho lo que son fecas y heridas quedan depositados directamente en la pradera. Por lo tanto, solamente parcialmente es lo que se confina o lo que se tiene que almacenar para su reutilización posterior. También les mencionaba que hemos trabajado con sistemas acuícolas, hemos trabajado, hecho algún proyecto con lobos de jaulas, con salmones, extrayéndolos del fondo marino y haciendo su reutilización en suelos agrícolas, y también con algo de lobos de piscicultura. ¿Por qué un poco preocuparse de estos subproductos, mal llamados residuos? Es porque los sistemas, en general los sistemas animales, y específicamente los ruminantes, son bastante ineficientes en transformar nutrientes en productos, ¿ya? De lo que entra a una vaca, en la boca de la vaca, solamente el 20% del nitrógeno es transformado a leche. Por lo tanto, el 80% bastante, o forma parte del mantenimiento del animal, o mucho de ellos, como está acá el 60%, traspasan las fecas y la orina. Y ahí está la gran importancia de poder reciclar y reutilizar estos desechos, principalmente en los predios. En los sistemas de producciones de salmones, también vemos ahí datos para nitrógeno y fósforo, que parte de esto queda en el animal, o sea, en lo que es el pez, un 30% de nitrógeno, un 32% del fósforo, pero gran parte de esto también de nuevo va como efluente, algunos de estos disueltos en el agua, que es difícil capturarlo porque obviamente se van en la columna del agua, y otros son depositados en el fondo marino o lacustre, dependiendo de donde se encuentra el sistema de crianza de salmón. En cuanto a los residuos orgánicos, nosotros en el sur hemos trabajado principalmente en esto, en estiércol, en purines, que son la mezcla líquida de feca y orina, en aguas sucias, todo lo que son las aguas del lavado de los equipos de ordeña a nivel predial. En salmonicultura hemos trabajado con lobos y también con desechos de faenamiento, ¿ya? Lo que se va es el filete, pero también queda la cabeza, la cola, los hígados y todo eso, que se pueden ser reutilizados también, por ejemplo, para la alimentación de bovinos de leche. En lobos de ciudad hemos trabajado como línea justo con los proyectos que se mencionaba ahorita de aguas andinas, proveyendo de la información de suelo para poder ser reutilizados en suelos agrícolas, y en esta área todavía no hemos trabajado, pero ahí hay otra área donde trabajar en todo lo que son basuras, restos de poda, cortes de césped y desechos, por ejemplo, de faenamiento de las agroindustrias. Cuando matamos un animal en un matadero, gran parte del contenido ruminal queda ahí, quedan fecas, quedan desechos, que también hay otra fuente donde se pueden utilizar residuos orgánicos. Estas son fotos de distintos tipos de estos productos. Aquí tenemos estiércol, acá es una cancha de acopio de lobos en Osorno, y ahí están las jaulas típicas de la crianza de salmones. Un poco para darles las magnitudes que estamos hablando. Estos son datos de fuera de Inglaterra, pero que nos dan cuenta de que, por ejemplo, una vaca de 550 kilos produce 19,2 toneladas de
excreta al año, ¿ya? Entonces eso nos damos cuenta, y ahí está para otros tipos de animales, un cerdo y un ave. Entonces nos damos cuenta un poco de lo que hablaban y me precedían, de que si empezamos a acumular todos estos residuos orgánicos en los vertederos, obviamente las cifras no nos van a volar por ningún lado. Además que, desde el punto de vista agronómico, para nosotros es muy importante esto, digamos, hay un aporte importante de nitrógeno, de fósforo y de potasio, que son macronutrientes que pueden volver a los suelos agrícolas y pueden ser reutilizados, son utilizados con buenas dosis, en épocas adecuadas y siguiendo en general nosotros llamamos buenas prácticas agrícolas o ganaderas. Esto es una foto de lo que ha pasado en Europa, son estimaciones también a nivel europeo, por ejemplo el suministro de nitrógeno y de residuos orgánicos. Estos son concentraciones, mientras más oscuro, más concentrado, y ustedes ven que hay países obviamente que están ya a niveles de muy alto aporte a través de residuos orgánicos. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer un símil con Chile, podríamos hacer también este mismo tipo de mapa y plantearnos cuál es nuestro potencial. Algo mostraba también anteriormente cuál es el potencial de excreta. Por un lado tenemos eso, tenemos los lodos, tenemos los lodos de ciudad, los lodos de salmones, y así saber en kilos de nutrientes cómo estamos, ¿ya? Y por otro lado hay que manejarlo con los requerimientos de cultivo. Normalmente, y se habla de la aplicación de lodos en toneladas, pero los residuos orgánicos en general son muy variables. Por lo tanto, nosotros cuando fijamos una dosis la debemos fijar en base a los requerimientos del cultivo. Si estamos fertilizando un maíz, es muy distinto si estamos fertilizando una pradera, un cultivo de papa, tienen distintos requerimientos de nutrientes. Y lo que nosotros queremos hacer finalmente es balancear esa fertilización, ¿ya? Y es lo que está pasando en algunos países acá en Europa, que como tienen sistemas muy intensivos de producción, están acumulando nutrientes. ¿Ya? Lo que hacen, por ejemplo, es llevar soya de Brasil o de Argentina, llevar nutrientes de algún país asiático. Entonces, finalmente no hacen solamente concentrar alimentos y concentrar insumos, sino que también hacen concentrar nutrientes, que tienen que ser reciclados en sus sistemas. ¿Ya? Eso significa, después, que obviamente el área que tienen ellos como país no es suficiente para poder disponer sus residuos, que tienen que empezar a pensar en otros países o en otras formas de poder reutilizar estos desechos. ¿Por qué utilizar los residuos orgánicos animales? El aumento de los tratamientos de riles. Antiguamente no teníamos, las industrias no tenían estos tratamientos de riles, no había, como está viendo ahora, una mayor intensidad en eso, en tratar en cada industria sus residuos, y por lo tanto se genera mayor cantidad de lobos. Si esos lobos obviamente van a parar a tener lo que mencioné anteriormente, no nos van a dar, y se forma el ilógico, por ejemplo, que algunos mal llamados residuos de la industria salmonera en Chiloé están siendo llevados a Concepción o a Puerto Montt, donde hay que transitar grandes distancias. Si le ponemos otro componente ambiental, a lo mejor aumentamos la huella de carbono en nuestros productos. Entonces, la huella de carbono en ese caso del salmón o de la producción de chorito. Entonces, hay otros conceptos que también tener en cuenta al hacer ese tipo de manejo. Hay alto costo de exposición en el relleno sanitario. Hay toxicidad o problemas ambientales in situ, o sea, si nosotros dejamos los residuos, por ejemplo, los lobos acuícolas, bajo las jaulas de salmones, obviamente hay problemas en impacto en los animales que están viviendo ahí, en todos los microorganismos que están viviendo ahí. Hay una oportunidad importante de reciclaje de nutrientes, especialmente en suelos del sur de Chile que son deficitarios. Normalmente nosotros estamos comprando fertilizantes, los productores se están abasteciendo de fertilizantes, porque los suelos son pobres en general. Se lavan por la alta pluviometría, se lavan las sales, y hay que estar reponiendo los nutrientes, y también por otro lado la extracción de los cultivos. Los residuos aportan macronutrientes, ¿ya? Pero también micronutrientes que son importantes para la producción, y materia orgánica. En el caso de los suelos del sur de Chile, la materia orgánica no es tan importante porque tenemos suelos con 15-20% de materia orgánica, a diferencia de suelos, por ejemplo, en Murcia, en España, que tienen 2%, 1% de materia orgánica, que son bajísimos. Y sí, ellos compran muy bien, por ejemplo, el compost para poder reciclarlo. ¿Cuál diría que son las prioridades en el caso del manejo de los residuos? Primero, yo creo que el foco ha estado acá, y al igual que en otros países, en la contaminación del agua, evitar puntos de descarga directos a cursos de agua. Hoy está la normativa 90 que regula bastante eso, la 46, que se preocupan de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y por lo tanto cuando nosotros vayamos disponiendo menos residuos en los cursos de agua, lo que va a empezar a aparecer son problemas llamados de segunda generación. Nos vamos a empezar a preocupar del aire, nos vamos a empezar a preocupar de los olores, nos vamos a empezar a preocupar del efecto invernadero, porque obviamente cuando diluimos en agua, obviamente ahí estamos contaminando el agua, pero las emisiones de gaseosas son bajas. Cuando disponemos en suelo, podemos aumentarlas, por ejemplo, las emisiones de óxido nitroso.
que es un gas con efecto invernadero y por lo tanto tenemos otros efectos. ¿Ya? Y eso es un poco lo que ha ido pasando afuera también. Y lo otro que es importante al manejar residuos animales o subproductos animales es toda la contaminación por patógenos. ¿Ya? Y ahí está todo el tema de seguridad alimentaria. Estamos trabajando con materiales fecales y por lo tanto hay que tener los cuidados necesarios para poder disponerlos en forma segura. Esto es un diagrama simple para esquematizar qué es lo que está pasando acá en las dos regiones y un poco de que los residuos también hay que integrarlos. O sea, los más llamados residuos o subproductos pueden ser insumos para otra industria y se integran finalmente. En este caso nosotros tenemos muy integrado acá lo que es acuicultura y ganadería, y el consumidor como un objetivo final. Entonces, por ejemplo, los residuos de los salmones, si nosotros los tratamos, podríamos ir a fertilizar campos agrícolas, ¿ya? A grano, en este caso trigo, que va finalmente a alimentar, por ejemplo, a los salmones, y los salmones van a alimentar a cada humano. O este trigo va a servir de concentrado animal para alimentar al animal, o obviamente aquí productos para el humano. Los desechos de acá podrían tratarse eventualmente y pasar a fertilizar campos. Y volvemos de nuevo, entonces formamos un ciclo integrado, y ahí está la importancia de integrar distintos sistemas, o sea, no trabajar los residuos de uno por un lado y los residuos de otro por otro lado, sino que trabajarlo de forma integrada. Ahí está un poco el tema de manejo territorial, un poco darle esa visión. Y yo creo que se da, en estas dos regiones se da esta condición de esta relación, digamos, entre estos sistemas productivos. ¿Ya? En cuanto a la caracterización de residuos orgánicos animales, nosotros hemos estado trabajando fuertemente en la implementación de metodologías que hoy día le permite al productor mandar análisis, y tenemos un barrido bastante bueno de lo que son macro y micronutrientes, reportados de forma muy sencilla para que el agricultor pueda multiplicar los kilos de nutrientes por tonelada y saber cuánto puede aplicar finalmente al campo. También en el caso de los efluentes de lechería y purines de lechería, hemos trabajado con algunos kits de terreno que nos permiten determinar contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio en 5 minutos y en el predio. ¿Ya? O sea, en otras palabras, lo que queremos hacer es que el agricultor pueda afinar su fertilización de acuerdo a las demandas del cultivo y que no tenga que mandar una muestra que se demora 10 días o 15 días y que pueda tener un resultado no tan bueno como el laboratorio, pero suficientemente bueno para afinar su fertilización en 5 minutos. ¿Ya? O lo otro, también hemos generado información que está publicada de tabla con valores promedios, por ejemplo, en este caso de los contenidos de nutrientes en purines de lechería. Estos son también contenidos de nutrientes, macro y micronutrientes que hemos caracterizado: purín de lechería de la décima región, un estiércol bovino, purín de cerdo, lodos municipales, calma armado, que en este caso es un fouling de todo lo que son el lavado de las redes, pero el prelavado, la prelimpieza, donde cae todo lo que son choritos y lo que es alga, ¿ya? Lodos de salmones en lago y lodos de salmones en mar. Entonces, lo que hemos hecho todo un trabajo aquí en caracterizar, también con información de afuera, de saber, un poco saber qué es lo que tenemos, ¿ya? Que si sirven o no para poder reutilizar los suelos agrícolas. Lo que finalmente nos hemos encontrado que sí sirven, tienen contenidos bajos de nutrientes por tonelada producida, pero sí son importantes por cantidad. Producimos grandes volúmenes y por lo tanto pasan a ser un aporte importante al suelo. ¿Ya? En el caso de los metales pesados, que también lo que se decía anteriormente, muchos años atrás, una preocupación el tema de los metales pesados, también en Europa para todo el tema de los lodos, pero era porque todas las industrias vertían sus residuos directamente a los sistemas de alcantarillado. Entonces, obviamente, todo lo que eran metales pesados de la industria iban a parar los sistemas de tratamiento. Hoy día cada industria tiene su sistema y por lo tanto lo que llega finalmente es bastante bueno. Ahora, también es importante decir que el sistema de tratamiento que uno haga puede condicionar la calidad del residuo que uno genera o del lodo. ¿Ya? Me explico, a veces hay procesos que incorporan cloruro férrico u otros precipitantes o coagulantes que hacen que los contenidos de algunos metales aumenten en forma muy alta, digamos, y que son los que finalmente van a limitar la aplicación a suelos agrícolas. ¿Ya? Entonces, a veces el subproducto que se genera no es malo, sino que el tratamiento lo hace malo, o lo hace más limitante para utilización en el suelo. ¿Ya? En general, lo que nosotros hemos visto que los contenidos de metales pesados, por lo menos en los purines de lechería y en los lodos de salmones que hemos trabajado, son bastante bajos, y también tenemos que reconocer que tampoco tenemos una buena caracterización de los metales pesados en nuestro suelo. O sea, ¿dónde están los contenidos de metales pesados para distintas series de suelos en el sur de Chile o en el país?
que nos permitan decir, nosotros vamos a aplicar un producto y la verdad que vamos a ir sobre lo que tiene el suelo, o bajo lo que tiene el suelo. Hoy día no lo sabemos, no hay una línea base. Hay estudios del año 80 de algunas series de suelo que permiten saber cuáles son los contenidos de metales pesados, pero no tenemos al día de hoy un barrido de todo el suelo. ¿Ya? Entonces un poco para tenerlo como pensamiento. Y estaba finalmente el reglamento de lodo de lodos de sanitarios, el de salmones, entiendo que está en discusión hoy día todavía. Lo que hemos hecho en evaluación agronómica, estamos trabajando con lodos de salmones, estos son purines de lechería, estos son los más hediondos de todos, son muy hediondos, ¿ya? Pero ese trabajo no me gusta, sí, es parte del trabajo. Lo que hemos hecho nosotros es evaluar, por ejemplo, en distintos cultivos y praderas, ver cuál es la respuesta de la aplicación, en este caso de 40, 80 o 160 toneladas de purines, y compararlo con fertilizaciones que normalmente hace el productor con fertilizantes que se compran ¿ya? En el mercado. Y ver cuál es la respuesta del cultivo de la pradera a las aplicaciones, en este caso de purines. También lo hemos hecho con lodo, en este caso lodo colectado al mar, que tenemos un tratamiento a mayores dosis de un control, sin fertilización, hasta 90 toneladas y probando la fertilización inorgánica. En este caso también en el establecimiento de una pradera. Otra parte del trabajo que también hemos hecho es la mineralización en este caso de los lodos, porque parte de los nutrientes contenidos en los lodos y en los purines, en el caso del nitrógeno, es asimilable o es disponible al tiro o fácilmente perdible, pero parte también tiene que ser mineralizado para ser transformado, para ser utilizado por plantas de cultivo. Y así hemos hecho pruebas, no solamente de mineralización, como los datos que están ahí, usando algunas técnicas, sino que también ensayos en macera, y por ejemplo, lo que ustedes ven ahí sin nada, es producto de que la dosis es muy alta y no crece nada. O sea, ensayos como eso, tan básicos como eso, también son importantes porque podemos tener en el papel muy clarito de que funciona, de que las dosis de fertilizantes son importantes, y cuando lo aplicamos y matamos todas las plantas, obviamente el agricultor no va a estar contento cuando hagamos un manejo así. Y es más, en algunos trabajos que hicimos, por ejemplo con mortalidad de salmones, tuvimos este efecto una vez que lo incorporamos, pero esperamos, y no germinó nada, pero después esperamos 30 días, volvimos a sembrar y sí germinó. O sea, hay un efecto del suelo de compensación, digamos, de lo que se haya aplicado. ¿Ya? ¿A dónde estamos apuntando un poco con el manejo de los residuos y cuál es la recomendación que nosotros estamos traspasando a los productores? Es que tengan planes de manejo. Un poco también se mencionaba el tema de los lodos y de que ellos estén en un predio tipo de acá de San José de la Mariquina, donde pasa la carretera, de que se puede identificar dentro del predio zonas que están en verde, que son las zonas con menos riesgo, son los más profundos, son los no cerca de pozos de agua, ¿ya? Zonas rojas donde uno no debe estar habitando nunca, y zonas intermedias en naranjo o en amarillo. Entonces poder determinar dentro del predio, o si quiere una escala territorial dentro de la región, cuáles son las zonas más aptas que tenemos para aplicar con menos riesgo. ¿Ya? Ahí la pregunta, por ejemplo, ¿vamos a utilizar nuestros lodos o nuestros residuos o nuestra alta fertilización en la zona de precordillera donde hay recarga de acuíferos, o la vamos a utilizar más abajo? ¿Ya? Esas son las preguntas que tenemos que ir haciéndonos, de dónde es más efectivo que nosotros hagamos una aplicación de estos residuos. ¿Ya? Y asociado a eso, se ha hecho estudios, el CNGEOMIN ha hecho estudios en las distintas regiones de la base geológica. O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestra base geológica de los suelos? Y ahí tenemos la base geológica y lo que son las rocas de industria, aguas subterráneas, la vulnerabilidad y los peligros geológicos que hay, y esto está caracterizado hasta para Valdivia, entiendo que hay un mapa, y hay mapas para otras partes. Entonces, podríamos con esta información decir cuáles son las zonas de menos riesgo, y a lo mejor liberar esas zonas para hacer aplicaciones más altas y otras para aplicaciones más bajas, ya las zonas más riesgosas. Un poco asociado a lo que se mencionaba anteriormente, no fijarlo con una dosis para todo el país por igual, sino que hay condiciones distintas, hay pluviometría distintas, condiciones de suelo, materia orgánica, pH que hay que ir tomando en cuenta. ¿Ya? Es muy distinto aplicar, por ejemplo, en la zona de Osorno, aplicar lodo o o tener un vertedero ubicado en una zona donde tenemos un acuífero confinado a 80 metros, que no le va a pasar nada a ese acuífero, a estar aplicando, teniendo ese mismo vertedero o aplicando esos mismos residuos en la precordillera como se mencionaba. En otros países lo que se ha hecho, se ha ido bastante adelante con esto es del Ministerio de Agricultura de Inglaterra, y se trabaja como una matriz de uso seguro de lodo. ¿Ya? Y ahí para distintos cultivos, en este caso frutales o vegetales de consumo directo,
hortícolas. Se ha hecho una recomendación, por ejemplo, de no aplicación en ninguno de estos de lodos no tratados, o algunos tratados convencionalmente, o algunos con tratamientos mejorados, y algunos de estos pueden ser liberados para la aplicación en algunos casos, otros no, ¿ya? O tienen algunas restricciones de cuántos días o cuántas semanas hay que esperar previo a un pastoreo, por ejemplo, de nuevo con animales, o previo consumo que en los humanos, ¿ya? Es muy distinto poder aplicar un lodo a un trigo, ¿ya? Donde uno va a crear todo un ciclo de cultivo, el grano que finalmente va a alimentar, aplicarlo a una hortaliza de consumo directo, ¿ya? A una selga o una lechuga, si aplicamos los lodos hay un riesgo obviamente mucho más alto, ¿ya? En cuanto a las alternativas de tratamiento y aplicación de residuos, yo me voy a focalizar principalmente en lo que se está utilizando hoy día en predios agrícolas. Bueno, se están haciendo una serie de manejos tendientes a la impermeabilización de pozos de almacenamiento, toda una lechería típico del sur, donde se está impermeabilizando hoy día, se está impermeabilizando bastante con polietileno de alta densidad, son polietilenos de 2 milímetros, que permiten recubrir bastante bien el lugar donde se van a almacenar los purines en este caso. También hay PVC que se está utilizando, hormigón, o hormigón, ¿cómo se llama? Un material con una capa o una impermeabilización con una estructura de concreto, ¿ya? En el caso de los tratamientos, normalmente en el caso de los purines de lechería son aplicados sin tratamiento al suelo, y la verdad que el suelo actúa como tratamiento, actúa como un filtro para utilizar los nutrientes. En general, hacer un tratamiento significa encarecer mucho a nivel de productor el sistema que tiene de manejo de los purines. Por lo tanto, hay que tratar de evitar esa práctica, por lo menos en predio, a no ser que se justifique. Si una lechería está ubicada muy cerca de una ciudad, obviamente puede tener problemas y empezar a hacer ese tipo de manejo, ¿ya? Entonces, sistemas de tratamiento, por ejemplo, de piscina, donde hay una primera piscina donde recibe principalmente quedan los contenidos sólidos, pasando a una parte más líquida al final. Este es un pozo con paredes ranuradas, donde actúa como un colador, finalmente queda todo el sólido aquí y el líquido se va a otra laguna, donde son aplicados en forma con distintos equipos. Acá hay un separador mecánico que permite separar todo lo que ustedes ven, el sólido que está cayendo, y el líquido va a quedar a otro lado. Esto es geomembrana, es como un guatero, donde se ingresa por un lado el fluente o el purín en este caso, y toda la parte líquida va canalizada y a través de un canal de drenaje, y todo el sólido va quedando contenido adentro. Entonces hay distintas alternativas. En cuanto al manejo, también obviamente hoy en día se está hablando bastante de la posibilidad de biodigestión de los residuos, especialmente en la industria del cerdo, pero también en la industria bovina. Esto fue la inauguración de un biodigestor recientemente que fue por 11 millones de dólares en una lechería de 3.000 vacas, ubicada en la octava región, y la inversión más grande que hay en el país. Ahora, la biodigestión creo que todavía faltan digamos, condiciones para poder hacerlo. No es llegar y multiplicar el número de animales y decir tenemos tantos biodigestores, porque como les comentaba, los sistemas acá, por lo menos en el sur de Chile, son pastoriles, y por lo tanto muchos de los desechos, o mal llamados desechos, quedan en el campo, y parte de eso no más es colectado, ¿ya? Pero hay posibilidades, hay agriculturas que están invirtiendo en esta tecnología, pero sí falta gente que esté preocupada de esto. No es llegar y tener esta tecnología en un predio, sino que hay que tener conocimiento para poder utilizarlo, para poder manejarlo correctamente, ¿ya? Sí se puede hacer, ¿ya? Pero en los países que funcionan hoy en día, la biogestión es porque hay una subvención del Estado para este tipo de tecnología, ¿ya? Y en el caso de España, que lo conozco, por lo menos donde se genera energía producto de la biogestión, el sistema interconectado le compra todo el precio preferencial, le compra 100, por ejemplo, y le vende 80. Entonces, obviamente, hay una ganancia en el traspaso, aparte de todo lo que eso significa. En cuanto a los equipos de aplicación que se están utilizando, aquí tenemos aspersores que son bastante ineficientes. Ustedes ven ahí una nube en este caso de los purines que se está llevándose porque hay viento, pero hay equipos más sofisticados que se están utilizando también, especialmente en Europa, para reducir las emisiones de gases, emisiones de olores, donde se aplican los purines sobre el suelo, o en este caso donde se pueden inyectar a 10-12 centímetros o incluso a más profundidad para evitar las emisiones de olores. Esos son equipos aplicadores de estiércol, más sólidos, y también cajas de aplicación de purines. O sea, hay alternativas hoy día en el mercado que permiten hacer una utilización correcta de este tipo de residuos. Ahora, si uno quiere ir a equipos más sofisticados, también hay en el mercado no presentes en Chile, pero que por ejemplo pueden tener un
un equipo conectado a un GPS para saber dónde está ubicado geográficamente y tener un sensor que permite determinar la cantidad de nutrientes, no la cantidad de kilos, sino la cantidad de nutrientes que están cayendo para un determinado cultivo. Y el que va manejando puede ir regulando con la velocidad o con otras cosas la dosis que se está aplicando. La información que les he presentado, nosotros la presentamos normalmente a agricultores, lo que queremos o asesores de la parte agronómica, y lo que queremos obviamente que hagan un buen manejo de los residuos. En general ese es nuestro foco, y no decirle que es un problema, sino que buscarlo como una solución, de poder reciclar estos desechos en los mismos predios. El mismo predio actúa como un lugar para poder reciclar los desechos, a diferencia de otras industrias que solamente están en industria y tienen que disponer sus residuos en otro lado. Ahí hemos generado información divulgativa que está disponible la mayoría en internet por si la quieren visitar. ¿Ya? Como comentarios finales, creo que existe un potencial para reciclar residuos orgánicos en suelos agrícolas y forestales. Los lodos que nosotros hemos visto y los purines que hemos analizado y los efluentes en general, los contenidos de nutrientes o de micronutrientes no son negativos, ¿ya? O sea, pueden ser utilizados en suelo, pero es importante caracterizar y cuantificar los residuos orgánicos, ¿ya? Y ver a lo mejor algunos elementos limitantes. De repente sí puede haber un elemento que esté limitando ahí. En lo que nosotros hemos analizado no hemos visto nada, pero sí podría haber un elemento, sobre todo como les comentaba, cuando hay un tratamiento de por medio. Puede ser el cobre, puede ser algún otro que esté en aplicaciones sucesivas, en años sucesivos, aumentando en grandes cantidades. Lo importante aquí es focalizar en el uso de buenas prácticas agrícolas y también en el tema de producción limpia. Un poco ahí estamos focalizando el trabajo que estamos haciendo, y obviamente necesitamos incrementar la investigación para poder generar información y saber, por ejemplo, los efectos de aplicaciones de lodos en años sucesivos. En este momento, los estudios que hay en Chile no sé si van más allá de 3 años, pero creo que pasa con aplicaciones de a 10 años o a más años. ¿Cómo se acumula? ¿Cómo afecta esto? ¿Ya? Hoy día el tema de lodos a nivel mundial se está focalizando principalmente en el tema de antibióticos, o residuos de antibióticos por un producto, digamos, lo que estamos consumiendo, o también de hormonas, principalmente femeninas, que es difícil, digamos, contener en los centros de tratamiento. Y por lo tanto aquí se requiere un trabajo fuerte en lo que es legislación, normativa, especialmente en esto, en guías para su uso. O sea, que el agricultor sepa qué es lo que tiene, cómo lo va a utilizar, cuáles son las normas de manejo. Porque si uno se presenta con un residuo y lo trata, y lo utiliza el agricultor y tiene una mala experiencia, va a ser lo peor, digamos, para que pueda difundir, digamos, el uso de estos residuos en el suelo. Así que eso es, muy amable, muchas gracias y se consulta. ¿Alguna consulta? Francisco, con respecto al tema que tiene que ver, como tú si no tocar, el tema de la norma secundaria, que se supone que se está, no sé si ya elaborando, ya se va a empezar a aplicar. ¿Hay alguna preocupación, pero alerta con respecto a los productores lecheros que están cerca de los cursos de río? ¿O no? ¿O eso no les atañe a ustedes? O sea, las normas secundarias están hechas para suponiendo que son fuentes emisoras que están vertiendo los cursos de agua. En este caso, lo que se tiende acá es tratar de que no sean fuentes emisoras los predios. O sea, que reutilicen en sus mismos predios los purines y por lo tanto no expondrían en un curso de agua. ¿Y teóricamente si llegasen a estos cuerpos, se aplicaría? Sí, ahí sí. ¿Hay un estudio de costo con respecto a los pozos purineros del tipo de material que emplean? Sí, hemos hecho evaluaciones. La verdad que ha habido bastante avance en los últimos años, en los últimos 5 años. ¿Ya? Y ahí hay un trabajo fuerte en el que también ha participado Carolina en el tema de producción limpia y también en la asociación de productores acá de Valdivia, Proval, en el cual lo que se hizo fue un diagnóstico y un poco se dijo, mire, esto es lo que hay. Entonces ahí aparecieron empresas que se están dedicando hoy día, mayor cantidad de empresas que se están dedicando a hacer construcciones y experienciando pozos purineros. Ya, en grado de costo, experienciarlo con un PVC, el material gris que yo mostraba es más barato, después el polietileno de alta densidad, después el concreto, un revestimiento con concreto y posteriormente el hormigón armado. Vamos de rangos de más o menos, porque los precios son difíciles, de 5.000 pesos por metro cúbico hasta 30.000 pesos por metro cúbico de pozo construido. Eso lo buscamos. Pero también me enteré hace poco de que en la región de los lagos, por ejemplo, hay un subsidio que pudieron meter este tema como parte de un etapa inicial de la parte
formar biogás y pudieron darle como subsidio de algo, X millones a la región. Sí. ¿Sí? Hay Cercotec en la región de los lagos, está colocando financiamiento, por ejemplo, para la privatización de pozos purineros. Está cofinanciando una parte, creo que hasta 3 millones de pesos para hacer privatización de pozos purineros. Entonces, cuando se identifican los problemas, mejor, porque si no los tenemos identificados, no se puede gestionar, digamos. Pero una vez que están identificados, hay empresas que, por un lado, los particulares se interesan, y por otro lado, los públicos también empiezan a colocar instrumentos de apoyo para poder hacer una mejor gestión, en este caso, de los subproductos. Tributario. Y están trabajando en ese tema. Están generando recién información, más información que esa no tenemos a la fecha en el lobo. Es un tema, la verdad que si uno busca información de lobos a nivel mundial, es escasa. Debe haber, pero publicada. No, y lo difícil sería implementar la analítica. Sí, está implementado. Está implementado. Lo que pasa es que sí, como es un tema muy específico y también que se descomponen los antibióticos obviamente en su composición básica, encontrarlos también en el ambiente no es fácil, digamos. Claro, sí. El problema es que como le antes a un productor o un receptor decía, mira, agregue todos estos antibióticos ahora por si acaso. Yo lo veo bien complicado. Bueno, ahí tiene que ser un tema de manejo integral. O sea, recibe una cosa, pero es lo que nosotros recibimos producto de todo el proceso. Entonces, claro, el proceso que tiene que ser mejorado, que haya peces sanos, que las dosis que se estén utilizando sean las adecuadas, que no haya sobretratamiento, de repente se aplican, no sé si en el caso, no sé específico en el caso de la salmicultura, pero a veces muchos tratamientos químicos se aplican a calendario y no monitoreos, por ejemplo, de prevalencia, enfermedad y aplicación de eso, muchos preventivos. Yo creo que tiene que ser un manejo integral.